Adela, te pido que dejes tu mail también. Sí, ahora mismo lo estoy compartiendo. Un gusto de saludarlos. Bueno, gracias. Muy Qué bien, si les bueno que puedas parece, estar. Quiero aprovechar para agradecer a Adriana Murrielo el precioso material que mandaron del Colegio Word. Realmente hermoso. Y siempre por escribir y se me iba una semana, otra semana, pero realmente me encantó y me impactó. Bueno, gracias. No sé muy bien a qué material estás haciendo. La revista que mandaron. Ah, la revista. Bueno, me alegro, Marcos, Lo gracias. disfruté muchísimo. Y el problema es que siempre pienso en escribirse y pasan tantas cosas que después no lo hago. Y ahora lo hago públicamente, realmente. Nos ¿no? ponemos contentos igual. Recomendar que lo lea porque es absolutamente disfrutable. Gracias, muchas gracias. Su foto está muy bien también. ¿Viste? Ahí quedé bien. muy bien. Les quiero comentar algo, sí, ya vamos entrando en tema y participamos. Nosotros hace un tiempo habíamos pensado y habíamos iniciado un trabajo de elaborar un material similar al aposento alto, pero destinado a nuestras instituciones. Hemos avanzado bastante, quedó un poco rezagado por el tema de la pandemia, pero suponemos que para la segunda parte del año podríamos tener un material listo con varias meditaciones elaboradas por estudiantes, por capellanes, por docentes, por directivos de las escuelas metodistas. Hoy justamente estuve hablando con la profesora del Colegio Andino de Huancayo, que están haciendo todo un proyecto de trabajo con los estudiantes para preparar las meditaciones que tengan ese estilo similar. Nosotros lo editaremos y para poder compartirlo les comparto un anticipo que todavía está en elaboración de las meditaciones hechas por estudiantes y profesores de nuestras instituciones. Todavía no lo tenemos listo, pero para que vean y se entusiasmen y puedan empezar a trabajar con nosotros preparando más de estas reflexiones para incorporarlas en un nuevo material. No es un trabajo que hemos dejado abandonado, sino que estamos avanzando junto con el aposento alto para tener una versión que por supuesto será en estas condiciones digital y estará disponible para que la puedan utilizar e imprimir. Quiero pasar este aviso ahora que estamos todos para que motoricen, se entusiasmen y vuelvan a producir. Me pueden mandar esas reflexiones a mí o a Gabriela si tienen su correo, cualquiera de las dos podemos unir ese material y trabajar junto con el aposento alto para avanzar. Este es un aviso para que nos entusiasmemos en la producción de estos materiales que pronto vamos a poder compartir para seguir trabajando. Bueno, y si les parece... Perdón, Claudia, pero que el contenido sea mejor que el aposento alto, ¿no? Bueno, son reflexiones elaboradas por nuestras instituciones, tienen que ver, sobre todo, están pensadas con que sean accesibles a nuestros estudiantes, al interés de los estudiantes y de nuestras comunidades. Así que la idea es que sean específicas para nuestro ámbito. Bueno, pasado el aviso entonces, si les parece, vamos a dar comienzo a nuestra conversación de hoy, a nuestro encuentro de hoy. La idea es que, además de encontrarnos y de pasarnos estos avisos, de saludarnos y de saber cómo vamos en nuestros distintos países, también tengamos la posibilidad de pensar, de reflexionar, de enriquecer nuestro trabajo. Entonces, por una cuestión de organización y para poder ir avanzando, les voy a pedir que tengan silenciados sus micrófonos, mientras tanto tengamos la presentación, y vamos a tener, como hicimos en el encuentro anterior, algún momento en el medio de esa presentación para poder preguntar, intercambiar, discutir ideas y enriquecernos y luego seguir. Hoy nuestro tema es el futuro de la globalización,
y la educación metodista, y quien viene a acompañarnos y a traernos algunas ideas es Amós Nascimento, quien ustedes seguramente conocen, todos lo hemos visto en nutridas y diferentes actividades. Él está trabajando en la Junta General de Educación y Ministerio de la Iglesia Metodista Unida con muchísimas funciones. Entre algunas de esas funciones, él fundó y creó lo que nosotros llamamos Hub para la educación, el liderazgo y el desarrollo, estos hubs que nos ayudan a coordinar el trabajo educativo en los distintos continentes, tratando de que la educación metodista también se articule con proyectos tanto en lo educativo general como en la educación teológica, y hacer el apoyo a estos desarrollos de líderes en diferentes situaciones. Y también tiene un montón de otras actividades de coordinación dentro de la Junta, y también es secretario de IANFU, y no sé si me olvido de algunas de las funciones, así que, y por supuesto lo hemos conocido con muchos aportes a lo largo de la historia de Alaime también, acompañándonos en diferentes situaciones, momentos y actividades. Y si me olvido de algo, Amós me va a ayudar y va a señalar lo que haya quedado por el camino en su presentación. Lo importante es que a veces sepa que vive también. Sí. Y además, como ustedes habrán visto, muchas veces le pedimos sus dones de traductor de diversos idiomas frente a cualquier tipo de intercambio, y siempre está dispuesto a ayudarnos a resolver, a comunicarnos, y sobre todo es un gran generador de proyectos. Así que cuando pensamos en un tema, en esta situación de pandemia, en esta situación de encuentro en el que tenemos que, la idea es proyectarnos, nos parecía muy interesante poder pensar en el futuro de la globalización y la educación metodista, hacia dónde vamos, cómo nos impacta, qué sentido tiene, cómo podemos ayudarnos a pensar en la educación metodista en este contexto particular. Así que Amós, que ahora lo perdí de vista con mi cámara fue cambiando. Ahí lo encontré. Te cedemos entonces la palabra. Bueno, muchas gracias. Es muy bueno estar con todos ustedes, amigos de longa fecha. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Se escucha bien? Sí, sí se escucha bien. Gracias. Gracias por la invitación a Gabriela Maya, a Claudia Lombardo. Yo he acompañado las discusiones anteriores que Alaime ha propuesto y la reunión con los capellanes. También sigo con mucho gusto, con mucho cariño y con mucho interés las informaciones que Alaime distribuye periódicamente. Inclusive recientemente, en el mes de mayo, tuvimos la oportunidad de celebrar no solamente el Día de la Educación Metodista en Latinoamérica, con la fundación del instituto que tenemos en México, en Madero, Instituto Madero, la primera en Latinoamérica, sino también en el mes de mayo celebramos ahí una fecha importante para nosotros metodistas, que es el Día de la Experiencia religiosa de John Wesley en Aldersgate. Así que me gusta mucho y agradezco el hecho de que soy parte de esa comunidad virtual que está siempre recibiendo informaciones. Y yo les saludo desde la Junta de Educación y Ministerio aquí en Estados Unidos, que ha trabajado con muchos de ustedes desde mucho tiempo y que seguimos trabajando a través de Alaime, a través de Lead Hub. Agradezco también a Claudia Lombardo por su liderazgo en todo eso. Y bueno, y el tema, ya les digo, el tema es un tema que me ha ocupado, yo me he ocupado de esto recientemente, especialmente porque empezamos con esta pandemia. Déjame empezar con a la luz de la pandemia, que en realidad en cierto sentido es un gran reto, pero también una gran oportunidad, porque estamos reunidos. Imagínense costo, imagínense
la logística, imagínense el tiempo que tendríamos que invertir, ¿no? Para llegar, estar todos juntos en un mismo local. Y ahora con esta tecnología, con esta oportunidad, tenemos estas reuniones periódicas. Normalmente como Alame nos reuniremos una vez por año. Y ya creo que ahora es la tercera o cuarta vez que estamos juntos. Viva la globalización y viva la pandemia. Bueno, pero decir de la pandemia, ¿no es cierto? Yo tengo para ustedes una noticia. Hoy día cuando hablamos de globalización, tenemos algunas personas muy poderosas que se manifestan de manera muy clara, contundente, y ya nos dan la respuesta antes mismo de empezarmos con la pregunta. Ellos dicen que la globalización es algo negativo, que es algo que tenemos que luchar e ir en contra, que es algo pernicioso, peligroso, y al mismo tiempo ya nos hacen una propuesta. La propuesta que hacen es que en contra de la globalización tenemos que proponer que avanzar y defender lo que hoy podríamos llamar el populismo nacionalista. Así habla, por ejemplo, una persona que está hoy en una posición de liderazgo en Estados Unidos. No sé si ustedes conocen el libro este, que hace mucho tiempo tuvo mucho éxito, Harry Potter. ¿Ustedes se acuerdan de Harry Potter? Había un personaje que se decía, no se puede hablar su nombre. Así que yo no voy a hablar nombres acá, porque no se puede hablar, no se debe hablar y no se debe valorar. Pero hay una supuesta persona que ejerce el supuesto liderazgo en Estados Unidos, que es uno de los que defiende la idea del nacionalismo populista. Coincidentemente, hay una otra persona que tampoco voy a mencionar su nombre, pero por ahí ustedes se imaginan, que está en el liderazgo de un otro país llamado Brasil, que también hace la defensa del nacionalismo populista en contra de la globalización. Me imagino que ustedes se ubican de quién me hablo. Quizás con alguna... Ok, muy bien. Bueno, la noticia que tengo para ustedes es que una de esas personas que fue en contra de la globalización, ayer los periódicos anunciaron que tuvo un test positivo del coronavirus y por lo tanto ahora encuentra la globalización. O sea, esta persona que ha negado la cuestión, la importancia de la globalización, no ha reconocido el hecho de que el virus, la pandemia es global, no ha reconocido que estos problemas nos afectan a todos. En realidad, ayer está muy claro, el presidente de Brasil recibe la noticia que él también está infectado, que no puede huir de esta realidad que todos nosotros confrontamos, que es la realidad global de un virus que no conoce fronteras. Quiero empezar con eso, de que estas frentes en contra de la globalización ahora se ven confrontadas con este hecho. También se ven confrontadas con otro hecho de que cuestiones del racismo sistémico, cuestiones relativas a la solidaridad entre la gente, también hoy perpasa las fronteras. Hubo un tipo que fue asesinado hace algunas semanas cerca de un campus de una de nuestras escuelas metodistas en la ciudad de Minneapolis, en Estados Unidos, que ustedes bien saben de quién hablo. Bueno, el hecho es que este caso muy particular de esta persona que no conocíamos, no tenía ninguna gran relevancia como celebridad, pero que a partir de este momento fue el origen de un gran movimiento que es hoy también global. Empezó en Minneapolis, está en todo Estados Unidos,
perpasa las fronteras y se encuentra hoy como un movimiento global que busca la justicia y la solidaridad. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, que la globalización ahí está. Y la pandemia es un ejemplo de eso, y las luchas y en contra del racismo y la propuesta de solidaridad también está. La pregunta entonces para nosotros, ¿cómo damos un significado a eso? Lo que me gustaría proponer entonces es reflexionar un poquito sobre una visión teológica, filosófica, histórica, sociológica, pedagógica que tenemos desde América Latina, que es basada en una tradición de liberación. Cuando hablo de eso es porque tenemos en varios de nuestros países en algún momento teólogos que propusieron esta idea de una liberación. Tenemos pedagogos como Paulo Freire, que hablaron también de la pedagogía de la liberación. Tenemos hasta mismo el teatro de la liberación con Augusto Boal. Tenemos el cinema, en Brasil se dice con Glauber Rocha, la estética de la hambre, que es una forma de una estética cinematográfica de la liberación también, que es el intento de buscar algo a partir de la tradición latinoamericana, porque critica y cuestiona la idea de un eurocentrismo, la idea de que las ideas vienen ya hechas desde Europa y no valoran nuestra realidad. Esta tradición, que para nosotros es tan importante, empezó como una crítica de la globalización, pero una globalización económica, eurocéntrica, que explotaba a la gente, que generó al racismo de ciertas personas y que fueron entonces sometidas a la esclavitud. Esta globalización económica que creó un programa liberal que también explotó a los trabajadores en varias partes del mundo, también en Latinoamérica sobre todo. A esta globalización centralizada en modelos desarrollados en Europa, modelos por lo tanto eurocéntricos, que engendró también ciertas visiones con relaciones al género. Entonces vuelvo a preguntar, ¿de qué globalización estamos hablando? ¿Qué globalización? Y me acuerdo el tema de nosotros hoy, acá lo tengo para que no me olvide, el futuro de la globalización y la educación metodista. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Hablamos de globalización, la globalización es un hecho, pero ¿qué globalización? Si la propia tradición de liberación que tenemos en Latinoamérica cuestiona la liberación, cuestiona la globalización, cuestiona la imposición de valores por todo el mundo. Y nos dice, no, mira, tenemos que empezar a partir de nuestra realidad latinoamericana. Olvídense de lo que viene de afuera. Olvídense de lo que viene de Europa. Por favor, hagan una crítica a lo que viene de Estados Unidos. Por favor, no sean críticos de su posición histórica, social, cultural, lingüística y lo que sea. Bueno, como ven, tenemos esta tensión. Y vemos una globalización que es un hecho, las cuestiones económicas ahí están, las cuestiones históricas ahí están, las cuestiones médicas de salud con este virus y la pandemia ahí están, son hechos globales. Y al mismo tiempo tenemos una tradición nuestra muy fuerte y muy importante que nos dice, hay que criticar la globalización. Hay que oponerse a la globalización. La pregunta entonces, ¿qué hacemos? Yo me siento personalmente en una situación complicada porque estoy en una oficina de la Junta de Ministerios Globales que se llama la Oficina de Educación Global. ¿Qué hacemos? ¿Cambiamos el nombre? ¿O decidimos no hacer más lo que trabajamos? Edgar Avitia, que está con nosotros, y también Luis a su tiempo, trabajan
con una junta de ministerios globales. La Iglesia Metodista de Estados Unidos se define como una iglesia global. Ustedes ven la atención. ¿Qué globalización estamos hablando? Entonces, la primera pregunta, entonces, ¿qué globalización? Y ya para adelantar, para no perder mucho tiempo, les digo, yo tengo una respuesta, una propuesta de respuesta. Yo creo que cuando hacemos esta pregunta, tenemos que identificar, no la globalización en general, no se puede definir eso, pero hay que identificar qué tipo de globalización estamos hablando. Déjame dar algunos ejemplos para que después discutamos este punto. Por lo tanto, cuanto la tradición latinoamericana de liberación que tenemos en teología, historia, filosofía, teatro, pedagogía, lo que sea, estética, nos afirma, critiquen lo que venga de afuera, yo creo que están haciendo una crítica específica y puntual a lo que yo llamaría una globalización económica, y por muy buenas razones. Una globalización económica basada en un sistema liberal, después actualizado por el neoliberalismo, que focaliza o enfoca el individuo y olvida su quehacer, su posición, su tradición comunitaria. Que dice el individuo, mira, lo que cuenta es lo que uno puede acumular y olvídense ustedes de la situación de pobreza, de la situación, en la dimensión de solidaridad en su comunidad. Lo importante es que usted gane el máximo que puedas. Después voy a volver a ese punto porque esta expresión fue dicha por Wesley. Y un famoso sociólogo alemán, Max Weber, inclusive dijo, mira, los metodistas tienen mucho que ver con eso. Cuando John Wesley dijo, mira, gana el máximo lo que puedes, Max Weber escribe en su famoso libro, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, diciendo los metodistas tienen mucho que ver con los comienzos del capitalismo. Y el capitalismo viene con esta dimensión individualista que de hoy se ha propagado por gran parte del mundo a partir de ese sistema eurocéntrico. Pero hay otras formas también de globalización, además de esta globalización económica. Existe, por ejemplo, una globalización de valores. Se ve, por ejemplo, el símbolo, la cultura. Nada en contra de Claudia, porque Marcos nos decía que a Claudia le gusta la Coca-Cola. Además, hay que decir, Coca-Cola es lo que se dice en portugués. En español se dice Coca-Cola. Porque han hecho la contextualización, ¿no? Pero en realidad también en chino se dice Coca-Cola. El poder cultural de la Coca-Cola es tal que en cualquier lugar del mundo se puede identificar una botella de Coca-Cola, se puede beber la Coca-Cola. Y este es un ejemplo de lo que se puede llamar, y durante mucho tiempo ha sido criticado como la globalización cultural. Específico. Entonces, ¿se acuerdan de mi pregunta inicial? ¿Qué globalización? ¿De qué globalización estamos hablando? En el primer caso, específicamente la globalización económica. En el segundo caso, la globalización cultural. En el primer caso tenemos ahí una pequeña parte de influencia del metodismo, como yo no lo digo yo, eso lo dice Max Weber ya en el siglo pasado. El metodismo tuvo una cierta influencia en el desarrollo del capitalismo. Bueno, déjame, y seguramente Edgar Avitia me va a confirmar eso, porque él está en la ciudad de Atlanta, Georgia, en los Estados Unidos, o quizá no esté más, quizá esté en casa, o está viajando, no sé. Hoy estamos todos, cada uno en su lugar. Pero él trabaja en Atlanta. Y Atlanta es la ciudad central de la Coca-Cola. Y la Coca-Cola fue creada por un metodista. Así que también en la globalización cultural, cada vez que ustedes toman una Coca-Cola,
parte de los royalties van no solamente a la Coca-Cola, sino también a la Iglesia Metodista, porque el fundador de la Coca-Cola también era hermano del obispo Candler, y que designó una parte de los ganos de la Coca-Cola van para los fondos de la Universidad Metodista Emory. Esa es otra cuestión, pero déjame resumir dónde estamos, de dónde venimos y dónde estamos y hacia dónde vamos. Yo empecé con la globalización, que es un hecho, y como hecho nos asusta y está, ahí está la pandemia para dar un ejemplo, ahí están las relaciones económicas. Pero yo dije, hay que preguntar, ¿qué globalización? Entonces, he dado dos ejemplos, uno de la globalización económica muy específica, con ciertas operaciones, ciertas formas, que tienen su carácter eurocéntrico, pero también aquí un poquito metodista. La otra es la globalización cultural, que también tiene esa cuestión eurocéntrica. Nosotros todos nos vestimos de la misma moda, de la misma forma. Nosotros todos tenemos una cierta experiencia y expectativa estética. Nosotros todos tomamos Coca-Cola, ¿no? No tomamos mate, no tomamos cafezinho, no tomamos otras tantas de nuestras bebidas regionales, sino Coca-Cola es la bebida universal, global. La globalización cultural, que también tiene ali la participación un tanto interesante del metodismo. Y yo podría ir siguiendo y hablando de varias otras formas de globalización. Por ejemplo, la globalización de la guerra. En el siglo XX hablamos de guerras mundiales. Son guerras globales y hoy todo ese sistema está interconectado. Cuando hablamos de guerra, ya no hay este mito de que soldados son de un país. Hoy no, el ejército de Estados Unidos, los grandes ejércitos, así como lo hizo a su tiempo el ejército romano, tiene gente de todo el mundo. Inclusive les da la ciudadanía a la gente que es parte. Es un ejército global. La guerra es global. La estructura de la guerra es la de... Brasil es uno de los países que más vende armas al Oriente Medio, a Asia y otras partes. No se ve, pero está ahí subterráneamente contribuyendo a todo eso. Y yo podemos seguir hablando entonces, ok, esta es una forma de globalización complicada, difícil, que hay que criticar, la globalización económica. Esta es otra forma, la globalización cultural. Hay otra forma que es la globalización de la guerra, la globalización militar. Entonces, especialmente con no solamente Estados Unidos, pero una serie de muy pocos países ahí controlando el mundo militarmente, la globalización militar. Hoy se habla inclusive de cyberspace, la guerra espacial. Y podría ir siguiendo dando ejemplos de otras, inclusive la globalización política, que intenta influenciar distintos países con ciertas posiciones. Yo hay una tensión grande entre algunos bloques, dos bloques mayoritariamente. Pero yo voy a parar por aquí. Creo que están claros, ¿no? Está claro que tenemos que ser más puntuales cuando identificamos la globalización. Me gustaría dar al otro lado decir algunas globalizaciones que me parecen importantes y quizás no sean tan malas así. Nosotros en nuestros contextos, en nuestras escuelas, yo he visitado muchas de nuestras escuelas donde ustedes están como capellanes, como profesoras, como directoras. Y yo sé que uno de los valores que nosotros hemos afirmado en Latinoamérica, especialmente en las escuelas metodistas, es justamente la idea de derechos humanos. ¿Y qué son los derechos humanos sino una idea de derechos globales? Derechos para todos, no para mí, no solamente para ustedes, no solamente para la escuela del Instituto Colegio Ward, o Juana Manso, o el IPA en Brasil, María Alvarado en Perú, el Madero en México. No, no, es para todos. Derechos humanos en su concepción es global. Es para todos. Hay otros ejemplos también que me vuelvo a mencionar el evento que vimos a partir del asesinato de este individuo por la policía en Minneapolis, Estados Unidos.
eso empezó un movimiento global. Ahí tenemos solidaridad con aquellos que son víctimas del racismo sistémico, y este movimiento de solidaridad es global. Y vuelvo al punto en que mencioné antes y que nos trae a nuestro tema, que discutiremos en la segunda parte. Yo trabajo en una iglesia que se dice global. Yo trabajo en la oficina de educación metodista que se propone a ser global. Tenemos entre nosotros gente también que trabaja en otras dimensiones de nuestras iglesias que también afirman esta dimensión global. Bueno, ustedes por ahí ahora ven hacia dónde voy. La pregunta inicial, ¿qué globalización? Y los ejemplos que he mencionado, y se podría mencionar más si tuviéramos tiempo, es que por un lado tenemos una globalización problemática de la guerra, de la economía individualista que no piensa en la sociedad como un todo, y de la cultura que no reconoce las diversidades de nuestras culturas, de nuestros pueblos. Y por otro lado, una globalización que promueve derechos para todos, educación para todos, solidaridad con todos. Y otros ejemplos más que podemos decir. La pregunta entonces, ¿cómo puedo yo y cómo pueden ustedes, especialmente en su labor, en su tarea educativa, en las escuelas, diferenciar entre esas dos? ¿Cómo puedo yo saber lo que es la globalización buena y la globalización mala? Ustedes podrían preguntar, Amos, ok, todo muy interesante, pero ¿cuál es el criterio que has utilizado para hacer esa división? ¿En tu cabeza? ¿O es lo que te gusta más la globalización de los derechos humanos y menos la globalización militar? ¿Pero basado en qué? Yo creo que voy a parar con esta pregunta por acá. Claudia, Gabriela, tenemos dos partes, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Cuánto podemos aprovechar este momento estamos? para... Vamos bien, pero podemos hacer un momento con esta pregunta, ¿te parece? Para ¿Sí? intercambiar, para ¿Sí? recibir opiniones, Muy bien. comentarios o alguien que se anime a responder. ¿Con qué criterio definimos la buena y la mala? ¿Cuáles son los criterios que nos ayudan a definir eso? A ver. A mí me gustaría decir Adriana. algo. No me gusta mucho esto de la buena y la mala, porque me parece que el tema es demasiado complejo como para simplificarlo medio maniqueamente en bueno y malo. Y me parece que justamente las sutilezas del tema es lo que lo hacen más complejo. Sí les puedo contar que trabajando con nuestro equipo en una temática que para nosotros es muy importante, que es el concepto de ciudadanía, nos encontramos en algún momento indagando sobre el concepto de ciudadanía global. Y nos encontramos con estas dificultades que vos estás describiendo muy gráficamente, con las distintas facetas, podríamos decir así, de lo que es el movimiento de globalización. Y en la búsqueda de poder clarificarnos nosotros para ver cómo trabajarlo, lo que encontramos también, y que nos pareció muy interesante, fue que la UNESCO se ha corrido del tema de lo global para hablar de los procesos que nos afectan a todos en el planeta, y hablan de lo mundial. Y lo que ha promovido la UNESCO, lo que promueve la UNESCO en términos de ciudadanía, de educación ciudadana, es la ciudadanía mundial. Y nosotros institucionalmente optamos por esta alternativa porque nos pareció que justamente, no por lo bueno y lo malo, pero sí para
sacarle el fortísimo componente económico que tiene el concepto de globalización, que ha teñido todo lo demás y que ha movilizado también todo lo demás, bueno, quedarnos con la idea o con el concepto de ciudadanía mundial nos permite trabajarlo con otra tranquilidad, digamos así, en términos de planteos éticos, axiológicos. Bueno, esa fue una solución que nosotros encontramos, que me parece que después cómo se denominan un montón de cosas, las oficinas, la iglesia u otras cuestiones, tienen que ver con esta globalización cultural, porque también el vocabulario se nos va impregnando de, bueno, de aquello que va permeando a toda a todo el planeta de alguna manera. Pero creo que podemos hacer distinciones. Muy bien. Gracias, Adriana. Escuchamos otras posiciones, después hago un comentario. ¿Cómo es lo mejor? Bueno, mientras tanto, entonces... Quien quiera pensarlo puede participar, ¿eh? Yo quería hablar y no me acordaba que tenía clausurado el micrófono. No, yo quería simplemente compartir con ustedes un cierto sentimiento que va creciendo en mí, de que la parte de globalización y todo lo que conversó Amos no nos haga olvidar o dejar de lado aquellos aspectos que son fundamentales, como por ejemplo el cariño, el afecto, el amor, la solidaridad, el compromiso, el deseo de que todos puedan llegar a ser realmente personas que estén en relación con otras, ¿no? Y no que sea un aislamiento para cuidarnos de determinadas cosas, ¿no? Y sobre todo quisiera subrayar lo que acabo de decir, no olvidarnos de la solidaridad, que estamos viviendo con otros. Solos. Gracias. Mercedes pidió la palabra. Mercedes Reina. Sí, pues yo creo que uno de los principales conceptos de globalización lo encontramos en Mateo 28:19, en donde Jesús nos dice, id, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Ir y hacer discípulos en todas las naciones, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para Jesús no había fronteras, ¿no? Y obviamente nos está pidiendo una globalización. Enamora al prójimo, primeramente enamora a él, enamora al prójimo, ¿verdad? Y en todo lo que eso implica. Aquí no sé, en esto de la globalización buena o mala, ¿verdad? Si es que aplica el concepto, obviamente, Jesús nos está hablando de una globalización en amor, en donde si todos estamos en ese mismo sentir, creyendo en el Padre, el mundo sería diferente. Sería una globalización, ¿verdad? Totalmente hermosa. Ya seríamos un solo pueblo, una sola nación, en donde Cristo sería nuestro gobernante. Es mi comentario. Gracias. Denis también quería hacer un aporte. Denis Rojas. Sí, quería hacer una pregunta. En principio, por la observación que hace acerca del libro de Max Weber, me parece que él habla más de los puritanos, ¿no? Que influyen para el tema de la idea de capitalismo. Pero también menciona indirectamente después a los bautistas, metodistas y todo lo demás, pero habla más del puritanismo, sobre todo norteamericano. Y lo otro era respecto a la parte de la cultura, en esa idea de globalización. Néstor Canglini ahora habla más de lo que se llama culturas híbridas, ¿no? ¿De qué manera se puede relacionar esto? Porque hablar de una cultura como tal, en este tiempo, hablando de la globalización, no necesariamente se da en todos los países de América Latina. Por el contrario, ¿no? Hay más una cultura híbrida. De repente nos pueda aclarar un poco sobre eso. Gracias. Sí, gracias. Luis. Bien. Luis se está levantando. No, Luis. Ah, perdón. Que lo No lo veo veía, que... perdón. No lo veía, Luis.
estaba ahí con la manita así. Perdón. No, está bien, está bien. Bueno, Amos, en primera instancia, gracias por la propuesta, gracias por... Sé que estás tirando puntas para el debate, así que eso es lo interesante. En parte, bueno, quería aportar lo que decía Adriana, acuerdo que es necesario empezar a hacer distinciones, que son interesantes, mundialización, globalización, esto que se planteaba desde la UNESCO, que me parece una categoría interesante. Ya desde algunos teólogos de la liberación lo vienen pensando hace tiempo, ¿no? La sustitución de la globalización por la mundialización. Y pensaba en François Hutter cuando dice, cuando habla de la mundialización de las resistencias, ¿no? Que otros también, cientistas sociales latinoamericanos, empiezan a hablar de la globalización de las resistencias, ¿no? Desde el movimiento de Seattle en 1999 en adelante, todo lo que fue el proceso altermundista. Yo creo que son, digamos, categorías que nos permiten repensarnos en este tiempo, pero bueno, quería poner un poco para que podamos, o por lo menos para que vos nos puedas hacer una devolución, en la coyuntura en la que nos encontramos, en el marco del COVID-19, en el marco de lo que es esta pandemia, y, digamos, las distintas crisis que va atravesando esta globalización capitalista, ¿no? Con esta ruptura de la Guerra Fría, ¿no? De la polarización entre sistema capitalista y sistema socialista, cuando empieza esa gran oleada globalizadora en 1989, ¿no? Estamos entrando en una crisis muy profunda de lo que es el capitalismo actualmente, el capitalismo realmente existente, y creo que es un dato interesante para pensarnos también como iglesia, para pensar nuestras teologías, pensar nuestras éticas, pensar nuestro lugar en este proceso de crisis de la globalización capitalista en la que estamos inmersas en este momento. Y bueno, eso era un poco para que tiraba. Y un dato interesante, pero bueno, creo que vos lo sabés, los historiadores británicos muestran ese otro metodismo también de las resistencias obreras, ¿no? En el nacimiento de la clase obrera británica. Thompson, Hobsbawm, Hill, lo trabajan muy fuerte ese tema, digamos, para contrapesar un poco a don Max Weber, que hace su análisis desde el continente. Así que bueno, eso nada más. Gracias. ¿No tenemos otra intervención? Sí, Luis por allí levanta la mano también. Cuando mencionó a Luis pensaba que me habías visto. Es que tengo el brazo muy corto, no es globalizado mi brazo. Un par de cosas, corroborar también con lo que ha dicho Adriana y Luis Vázquez, ¿no? Que esa línea más francesa a mí me gusta más, de mundialización. Globalización llegó hasta nosotros en términos teóricos mucho más asociado a lo económico, a la globalización capitalista, que es nada más que una globalización destructiva. Es un imperio de los grandes conglomerados financieros internacionales que hoy pueden levantar o derribar países con uno solo toque en el tipeador de la computadora. Yo estoy por estos días de pandemia acompañando un poco más el movimiento movimiento económico y específicamente las bolsas de valores, ¿no? Yo tengo algunas operaciones en la Bolsa de Valores de São Paulo y quedo mirando eso y viendo cómo se llevan abajo o arriba de acuerdo a los gustos de los grandes conglomerados financieros internacionales. Eso es parte de esta globalización nociva. Nosotros estamos en medio de una pandemia y la pandemia tiene repercusiones locales y globales, pero mucho más locales. En donde se sufre es en la ciudad, es en la villa, es en el barrio, es en donde se sufre, ¿no? Y nada apunta para un movimiento, por lo menos por ahora. Incluso los países centrales están volviendo al
lockdown, ¿no? A cerrar las puertas de los comercios, etc. y tal. Pero las bolsas de valores están desesperadas en estos días. Están subiendo. Las bolsas de valores en Estados Unidos, en Japón, en Brasil y en otras partes del mundo están subiendo. Es algo artificial del capital financiero internacional. ¿Y hacia dónde eso va? Nadie sabe. Bueno, uno puede sospechar, ¿no? Es una burbuja, es una, no sé cómo se dice en español, en portugués se dice bolia, ¿no? Es una bolia. Burbuja. Una burbuja que están creando, artificial. En algún momento va a explotar, como explotó hace unos años la de Estados Unidos, ¿no? Del subprime. Entonces, esta globalización es la globalización nociva. La segunda cosa que quería mencionar es la cuestión cultural. Yo soy, quizás puedo decir, en contra de la globalización cultural, porque la suposición de una globalización cultural es aplastante a las culturas locales. Es aplastante a las culturas locales. Cuando uno va a los Andes y mira arriba de los cerros, los indígenas, yo tuve oportunidad de ver eso en Perú, ¿no? Los indígenas quechuas, cada uno con su teléfono móvil, ahí a 4.000 metros de altitud. Ah, qué maravilla, están en el mundo. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué cambio cultural es este para la vida de la gente? ¿Sí? Y entonces estas dos cosas hay que, a mi modo de ver, el económico y el cultural, pensar muy bien en términos de la globalización. Podría hablar algo sobre el tema de la globalización de la iglesia, ¿no? La iglesia metodista como una iglesia global, pero no quiero entrar por este camino porque también creo que es muy espinoso, ¿no? Especialmente en el contexto actual. Sí. Gracias. Muy bien, por ahí hago un comentario de eso y pasamos a la segunda parte. Sí. ¿Ya les parece? Sí. ¿Hay alguien más? Sí. Sí, sí. María Luisa. María Luisa. Gracias, buenas tardes. En relación a lo que preguntamos, dice, ¿con qué criterios debemos definir lo bueno y lo malo? Bueno, yo solamente lo defino a lo positivo y lo negativo, ¿no? Porque generalmente así lo relacionamos, ¿no? Yo podría decir que entre lo negativo está la crisis que estamos viviendo y lo positivo, ante la crisis, siempre hay creatividad. O sea, nace la creatividad y de ahí es donde se están dando, por ejemplo, las diversas reuniones. Esta es una reunión global, ¿sí? También lo negativo es la incertidumbre. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué me va a pasar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Sí? Pero también, por otro lado, lo positivo, yo digo, la esperanza. La esperanza es que creemos, confiamos de que Dios nos protegerá y estará con nosotros, ¿sí? Y así podemos seguir relacionando una serie de conceptos como negativos y positivos para poder dar una respuesta un poco más, porque bueno o malo vienen siendo cualitativos, ¿sí? Y positivo y negativo ya me va dando un poquito de más como luz a los valores que estamos afectando, pero finalmente todos estos son globales, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. Esa es la idea de incitar a la discusión. Yo no tengo necesariamente las respuestas, pero sé un poco cómo provocar. Así que voy a comentar un poquito las cuestiones. Gracias a Adriana, a Marcos, Mercedes, Denis, Luis y Luis, María Luisa. María Luisa. ¿He olvidado de alguien? Hay muchos Luises y Luisas por acá, es difícil. Gracias por sus comentarios. Y yo creo que eso ayuda porque nos lleva en una dirección que yo imaginaba seguir también. En primer lugar, claro, es una caricatura, Adriana,
por lo menos parcialmente. Cuando hablo del malo, se puede hablar del positivo, negativo, como sugiere María Luisa. Se podía también hacer, si el problema es el dualismo, no hay problema. Eso lo podemos resolver. Podemos hacer una graduación de 5 valores. ¿O cuántos números quieres, Adriana? O 6. ¿No? Puede ser la peor, la menos peor, la más... un poco buena, la mejor. O sea, No, hay que salir de esa trampa, hay que salir de esa trampa. Entonces, en realidad, yo hice más como una caricatura para que percebamos un poco la contradicción, ¿no? La contradicción que María Luisa lo apunta muy bien, porque en realidad lo bueno está en el malo también. Y un poco de mi provocación, que Luis Cardoso, en este caso, también lo apunta, es que, claro, en lo bueno, en la iglesia, en la rosa hay los espinos, ¿no es cierto? Entonces, o sea, la iglesia no está totalmente ahí afuera del sistema. La iglesia interage con la cuestión de la globalización económica. La iglesia, nuestras escuelas, hay que pagar los sueldos, hay que pagar las cuentas y eso hay que hacer participando del sistema de alguna manera. Entonces, es difícil, de hecho, es un poco la caricatura, ¿no? Es difícil separar entre todo eso porque es mezclado, pero la pregunta todavía está abierta. ¿Con qué criterio? ¿Puedo yo o podemos nosotros decir, oh, esta es la parte buena o esta es la parte... O sea, la cuestión queda todavía. Necesitamos criterios, inclusive, volviendo un poco al punto de que hizo María Luisa, ¿no? Para ver también la crisis, lo más negativo, la muerte, el sufrimiento, como decía Luis Cardoso, todas esas cuestiones, ¿no? Vemos ahí posibilidades de esperanza, posibilidades de solidaridad. Entonces, es algo mezclado, pero ¿cómo nosotros identificamos lo que para nosotros es interesante, importante y que nos gustaría ver como positivo y valorar y seguir adelante? De hecho, comentando rápidamente, hay, lo que ustedes mencionaron, hay cuestiones muy importantes. De hecho, como Luis Vázquez menciona, en realidad es un poco de dónde vengo, así que compartimos todo, porque es el contexto que nosotros venimos y que yo mencioné al comienzo, ¿no? Esta historia latinoamericana de lucha por liberación, por solidaridad, valores que Marcos también nos ha mencionado. Yo inclusive tenía acá listo conmigo algunos, acá tenemos acá en Enrique Dussel, inclusive la política de la liberación y todo eso. Hay toda una tradición en nuestros continentes, nuestras comunidades de que ya empezaron a cuestionar eso. ¿Qué es la globalización? ¿Qué es lo negativo? Pero la cuestión permanece. Al final, pero ¿cuál es el criterio? ¿Con qué criterio puedo yo definir lo que quiero defender y lo que quiero evitar? Bueno, Mercedes nos da una indicación y yo voy a utilizar su contribución para hacer un puente al segundo momento, porque si ustedes se acuerdan bien, el tema de hoy es el futuro de la globalización y la educación metodista. Y yo en la primera parte mencioné algunas indicaciones de cómo la cuestión metodista se relaciona con esta crítica a la globalización. Cómo la tradición metodista se relaciona. Denis mencionaba la tensión, ¿no? Inclusive con el análisis de Max Weber, y estoy de acuerdo. De hecho, también Luis Vázquez, ¿no? Eric Hobsbawm y muchos otros mostrando que la lucha de la clase obrera en Estados Unidos también tuvo un aspecto positivo. No solamente eso, es interesante mencionar el metodismo se avanzó alrededor del mundo. Es muy interesante notar eso. El imperio británico era el famoso imperio global, quizás uno de los primeros, después de Portugal y España, el imperio británico fue lo que tuvo este poder de ser el imperio donde el sol nunca se pone, ¿no? Que se puede empezar en las Islas Británicas y seguir por África, por India, ir hasta China y por parte de las Américas, y ahí estaban por toda parte.
Pero es interesante. Desde la iglesia anglicana, que era la iglesia oficial del Estado, y que siempre había ahí un misionero, una persona acompañando estas iniciativas de colonización y de imposición del imperio alrededor del mundo, imperio británico en este caso, es interesante que también ahí siempre se ve un metodista. La iglesia anglicana no estableció un gran proyecto misionero. Pero la metodista sí, siempre había en estas carabelas, en estos navíos que llegaban a los puertos en los cuales el comercio, el mercantilismo, el capitalismo británico interagía con varias otras comunidades, siempre había un tipo ahí que por ahí se convirtió en medio del camino y qué sé yo, que era un metodista que empezó alguna cosa ahí. Es interesante, el metodismo también estaba al margen del avance del imperio británico. Pero antes de avanzar en este punto, me gustaría mencionar el siguiente y volver al punto mencionado por Mercedes. De hecho, nosotros tenemos una base teológica que puede nos ayudar. Que no solamente puede, que nos ha ayudado y que nos debe ayudar. Y el pasaje que has mencionado, Mercedes, es justamente un pasaje que en mi corazón lo tengo muy, muy claro, muy fuerte, muy invisible, porque ese es el gran mandamiento de Cristo, que para que salgamos, vayamos a todo el mundo, y para nosotros que estamos involucrados en la educación, nuestro saudoso, amado Amir Maya siempre insistía en eso, ¿no? Ahí en la Universidad Metodista de Piracicaba, la traducción que tiene ahí era ide y ensinai, ¿no? Vayamos para enseñar. Es educación lo que propuso Jesucristo en este comando a nosotros. Vayan para promover la educación y no sea limitada por barreras, por muros, por paredes, por cualquier otra forma de limitación, sino vayan a todo el mundo. Entonces, el propio Evangelio nos da una base ahí, un criterio. Antes que yo camine, quizá vaya a ser interesante acá hacer la pregunta. ¿Les parece que ese sea un criterio interesante, inclusive que contesta la pregunta de Marcos, ¿no? ¿Les parece que el ministerio de Jesús, el Evangelio, y en este punto específico, este comando de ir y enseñar los valores del Evangelio, los valores de Cristo, Jesucristo, en este caso, no la cristiandad, no el cristianismo, sino Jesucristo, el Evangelio, ¿les parece que eso puede ser el criterio que estamos buscando? Otra pregunta. ¿Puede ser este el criterio que estamos buscando? Vamos a hacer un test. Ahí tenemos la globalización económica. No vamos a juzgar. Globalización económica, y agradezco a Luis Cardoso porque también acá hay muchas nuances, ¿no? Porque lo que él habló es el mercado financiero. Ahora el mercado financiero global por vía electrónica es un mercado utilizando la comunidad, la sociedad de información. O sea, el capitalismo cada día se avanza y se actualiza. Así que hay que ser muy preciso en la crítica, ¿no es cierto? Pero sí, vamos a preguntar, lo que nos dijo Jesús, ¿puede ser un criterio para evaluar la globalización económica? Hagan el... No voy a comentar nada. Déjame ser un poco más preciso. Sí, por favor. ¿Abrimos a la discusión o...? Sí, voy a abrir la discusión. Déjame hacer a la pregunta de manera un poco más precisa. Utilizando los ejemplos que nos dio Luis Cardoso. Mira, los mercados financieros por vía electrónica están creciendo mientras la gente está perdiendo el empleo, la gente, como dice María Luisa, está sufriendo. O sea, hay una total disfunción. ¿Cómo juzgamos eso? Este mandamiento de Jesús
nos ofrece alguna clave para interpretar eso? Lo abro otra vez a la colaboración de ustedes. Quizás con un ejemplo podemos no encontrar la solución, ni mucho menos, ¿no? Pero mientras ustedes estaban conversando, vino a mi mente una experiencia que nuestro pueblo está teniendo de lo que están llamando las ollas populares, porque hay mucha hambre, mucha hambre. Entonces, grupos, instituciones, iglesias, escuelas, preparan algunos almuerzos, otros cenas, para la gente que vive en la calle o no tiene que comer. Y ellos mismos son los que, de alguna manera, proveen los elementos para eso, ¿no? Y como que la olla popular está siendo una experiencia realmente muy buena, no solo porque se come, sino también porque se comparte. Y se comparte en momentos muy difíciles que nuestra gente está pasando. Muy bien, gracias Marcos. La pregunta entonces es, pero ¿eso es compatible con ese criterio que tenemos ahora, que estamos discutiendo, que es el comando, el mandamiento, lo que enseñó Jesucristo? Sí, sí. Y ahí tenemos muchas parábolas, de hecho, que informan eso. Hay que dar de comer a los que tienen hambre, ¿no es cierto? Así que, sí, tenemos ahí referencias que nos ayudan como un criterio moral, criterio de lo que hacer. Tenemos muchas referencias prácticas de a lo que, ¿no? Yo estaba hambriento y me has dado de comer. Ahí está. ¿Algún otro ejemplo? ¿Alguna otra? Quizás este ejemplo sea el único. ¿Hay algún otro que muestra que la visión evangélica nos ofrece una clave de interpretación? Tenemos También una mano levantada, ¿no? Por ahí. Pastor Cambillay. Sí, buenas tardes. Me parece que es preciso el mandamiento de Mateo 28. Me parece que es justo el evangelio cargado de misericordia, porque la sugerencia de Jesucristo de movernos a misericordia es hacer algo. No podemos quedarnos solo en la retórica de predicar el evangelio, pero sino nos mueve a hacer algo. Y es justamente la fuerza del evangelio la que puede sostener las economías, o si no, no estudiaríamos ética en estos tiempos, en todos los tiempos. Tendríamos que impregnar de cristianismo al mundo de los negocios, al mundo de la civilización moderna, el mundo de las economías modernas. Creo que es preciso el término evangelio en medio de las economías y en el futuro de las sociedades que vivimos. Hoy se habla justamente de empresas sustentables, pero en lo social. Hay muchos empresarios internacionales que están viendo esta área como un emprendimiento global para la ayuda no con el fin de amasar dineros, fondos físicos o dineros o montón de recursos económicos, sino en un sentido de servicio, porque algunos incluso han comprobado que tienen mayores ganancias de ese tipo. Gracias. Muy bien, gracias. Ahí tenemos un otro ejemplo positivo diciendo que el criterio esto ayuda. ¿Algún otro ejemplo? Estas contestación, una prueba de que no funciona. Yo creo que hay estoy viendo como dos aspectos, ¿no? Porque por un lado me viene el texto de Juan 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Me parece que eso es un principio rector, ordenador de la ética de nuestras iglesias y de nuestra fe. Lo cual no quita que si eso no ocurre, como vemos que no ocurre lamentablemente, pero tendremos que preguntarnos qué hacemos nosotros como iglesias, como instituciones educativas, para propender a que eso ocurra. Para si no ocurre, bueno, tendremos que, como hacemos, salir con la olla popular o con la caja de comida o con tantas acciones diacónicas que nuestras instituciones llevan adelante, ¿no? Pero me parece que no hay que perder de vista que el norte es otro, es la de la plenitud de vida.
Muy bien. Bueno, creo que tenemos un consenso acá de que, creo que eso es natural y de esperar, porque esa es nuestra fe, como dice Adriana, y el ejemplo que nos dio también el pastor Campbell de Chile, que también, ¿no? Lo económico lo podemos juzgar desde esa dimensión evangélica y del ejemplo concreto de Jesucristo, de hacer, no solamente de hablar, sino de hacer. Pero ahora Adriana añade una otra dimensión, pero ¿qué hacemos cuando otros no hacen nada? ¿No? Es un poco eso, y creo que es importante este punto. Me gustaría avanzar, si me permiten. Déjame primero decir dónde estamos ahora y hacia dónde vamos. Empezamos con la cuestión de la globalización, una caricatura, no es cierto, pero con varios ejemplos para mostrar una cierta negatividad que es criticable y criticada y que hay que criticar, porque ahora, utilizando nuestro criterio, ¿por qué criticamos? Bueno, Jesús dijo que hay que tener vida en abundancia. Bueno, hay gente que no tiene lo que comer y eso les afecta la vida. Bueno, y como tenemos que hacer algo, ¿qué podemos hacer? Podemos tener a olla. Bueno, entonces este principio de hecho nos ayuda a contestar y a criticar. Primero, mira, estos sistemas como el sistema global de económico está poniendo plata en el mercado financiero y sacando de los platos de la gente. Con este principio hacemos esa crítica. Pero no solamente hacemos la crítica, como bien dijo el pastor Campbell, tenemos también el mandamiento de hacer algo. No es suficiente decir, mira, ellos están matando a los pobres, no hay desempleo, hay falta de comida y qué sé yo. No, ahora hay que hacer algo. Lo mismo con la dimensión cultural. Déjame preguntar a ustedes, ¿cómo utilizaríamos este mismo principio para criticar la globalización cultural? ¿Algún ejemplo? Quizás no sea válido en el nivel cultural. ¿Qué les parece? Luis Cardoso. Sí, el problema del cultural me parece, en términos de la relación del cultural en la religión cristiana, o digamos en las misiones metodistas o de cualquier otra iglesia cristiana, me parece de superar la vieja escuela del colonialismo y de la transposición cultural, ¿no? Lo que llegó a nosotros, algunos autores dicen que lo que llegó a nosotros en términos de protestantismo era más el concepto del American Way of Life, ¿no? El modo americano de vida, do que del cristianismo mismo. Ahora nos damos cuenta del desafío de Jesús, ese texto de Juan, capítulo 10, versículo 10, tiene también su contraposición, su dicotomía, porque antes que Jesús anunciara, yo he venido para que todos tengan vida, él ha dicho lo siguiente: el ladrón viene para robar, matar y destruir. Y en qué medida nosotros también, cuando estamos llevando el cristianismo, no estamos en una posición de ladrón que mata y aplasta la cultura del otro, ¿no? Esa es una pregunta, a mi modo de ver, clave en ese sentido de que la cultura cristiana no es una cultura de un pueblo, es una cultura teológica y espiritual, pero que tiene también a la vez que estar en diálogo con otras matrices. Y esta es la parte más difícil, porque cuando pensamos, bueno,
Jesús dijo, vino para dar vida y vida en abundancia. Pensamos en cristianización y no en vida en abundancia en su sentido más profundo del término, en contraposición del ladrón que mata y destruye. Es un granito de arena solamente para provocación. Ah, está bueno. Pero sí, es la segunda la que yo digo. Sí, sí, pero ahí tenemos, eso profundiza el criterio, ¿no es cierto? Porque lo que hace Jesús es decir, mira, hay que hacer la crítica, él viene para robar, matar, destruir, pero nosotros, si seguimos lo que dice Jesús, venimos para promover la vida. Entonces nos ayuda con la crítica y nos ayuda con la acción. No es suficiente tirar la piedra y salir corriendo. Hay que criticar y agir o tener una acción concreta. Entonces, déjame ahora caminar porque sé que todos tenemos nuestro tiempo limitado. Pero ustedes ven, empezamos entonces con esta crítica de la globalización y decimos que hay buena, la mala, la más o menos, la menos peor, lo que sea, como lo queremos, lo deseamos clasificar. Hablamos también de que se puede quizás cambiar el nombre, utilizar el concepto de mundialización y no globalización. Pero ve, el punto en realidad es el criterio. Una vez que tengamos clareza con relación al criterio moral, teológico, ético que estamos mencionando, no tanto moral sino ético, las cuestiones quedan claras. Es mucho más fácil criticar qué tipo de globalización, la primera pregunta. Bueno, la respuesta. La globalización que no corresponde, que es incompatible con este mandato de Jesús. Ustedes me lo contestaron. No soy yo hablando, ustedes mencionando lo que dijo Jesús. Entonces, nosotros podemos utilizar esto como nuestro criterio crítico. Pero déjame avanzar un poquito más, porque todavía también mencionamos en nuestros casos que nosotros somos cómplices de la liberación. Perdón, de la globalización. También de la liberación tenemos que ser. Pero empezamos con la globalización. El propio Luis nos reveló que está jugando ahí con el mercado, ¿no es cierto? Luis, tú lo dijiste, yo. O sea, nosotros recibimos nuestro sueldo. Nosotros estamos trabajando mientras muchos otros están sin empleo. Nosotros tenemos que comer mientras otros tienen que ir a la olla popular. En cierto sentido, eso ya indica que nosotros también estamos en esa situación. No es claro. Nosotros participamos de la globalización y esperamos y buscamos y tenemos el ideal de la mundialización, si vamos a utilizar esta categoría. A mí me parece muy buena porque viene, como dijo Luis Vázquez, ya de nuestra tradición crítica teológica que valora este punto. Yo creo que es muy importante y me parece muy bueno que el Colegio Ward y que otras instituciones han tomado esto, que es importante. Ya es una manera de distanciar un poquito la globalización, para utilizar ese otro término, para decir, mira, a partir del criterio teológico del Evangelio, ahora lo podemos tener clareza, lo que criticamos y lo que apoyamos. Pero en esto percibimos también que nosotros tenemos un pie en la globalización. No se puede escapar. Acá estamos nosotros con la tecnología, con nuestros empleos, con nuestros trabajos, con esas condiciones para poder participar de esta reunión, mientras tantos otros no lo tienen. Déjame entonces avanzar un punto y así concluir mi parte para seguir la conversación. Y Claudia, por favor, Gabriela, por favor, controle mi tiempo, me diga cuánto tiempo tenemos ahí. Pero yo les diría, además de Jesús, nosotros estamos en una tradición particular que reinterpreta a esta tradición, a estos criterios, a la luz de lo que dijo, lo que enseñó John Wesley. Que yo he mencionado ya un poquito cómo los metodistas entran en esa discusión en distintos momentos por distintas veces, ¿no? Y John Wesley también tenía un principio. Yo no sé si es globalización o mundialización o ecumenismo. Se puede decir, hay varios candidatos acá en términos conceptuales sobre cómo clasificar eso, pero ustedes ayúdenme. Porque John Wesley dijo, el mundo, a ver cómo era, a ver si se acuerdan.
El mundo es mi El parroquia. mundo es mi parroquia. El mundo es mi parroquia. Eso es un principio. También es interesante porque, primera pregunta, el diálogo, ¿es este principio compatible con lo que dijo Jesús en Mateo? Vayan por todo el mundo. Ustedes ven cómo entonces, ahora podemos utilizar el mismo principio para decir lo que está diciendo ese John Wesley. ¿Es compatible con aquel criterio que establecimos al comienzo o no? ¿Qué les parece a ustedes? Como se dice en Brasil, es solamente yo que veo acá cosas, corno en cabeza de caballo o hay algo acá, el criterio se aplica mismo de hecho. Amós, Sí. solo por mencionar, bueno, Wesley ha dicho, el mundo es mi parroquia. Los anarquistas decían, y creo que aún dicen, el mundo nuestra patria. O sea, el mundo es nuestra patria, ¿no? Un famoso escritor portugués ha dicho, la lengua es mi patria. ¿Cuál es la lengua universal que tenemos para hablar como metodistas o como cristianos? Y no puedo dejar de mencionar porque es el tema de mi vida desde mi maestría. Santo Huberto Barbieri, conocido de todos, ha nacido en una familia de anarquistas. Él mismo se identificaba como un libre pensador a los 18 años, anarquista. Y obispo en Brasil, obispo en Argentina, obispo en varios países, ¿no? Sí, sí. Cuando se ha encontrado con el cristianismo y con el metodismo, con la tradición metodista. Después él tiene un escrito se refiriendo a eso y él dice, en Jesús he encontrado mi ciudadanía universal en su reino. El reino de Dios como critério teológico que nosotros estamos sempre utilizando como critério teológico universalista, ¿no? Y la lengua, ¿no?, que nosotros expresamos no puede ser otra que no la lengua del amor, ¿no?, de la paz, de la esperanza. Entonces creo que ahí encontramos un vínculo, un punto de relacionar ese tema de globalización, aunque no me gusta, prefiero mundialización, con la teología y con la expresión del cristianismo y de la iglesia, y aún la tradición metodista que está por todo el mundo. Muy bien, gracias Luis. Y además vos añades acá un punto importante y también la política. Luis Vázquez había mencionado la cuestión del movimiento contra la Organización Mundial del Trabajo, the Battle of Seattle, right? No, el movimiento que hubo en Seattle también, que tenía un poco de esa dimensión anarquista. Hoy en Estados Unidos se utiliza la palabra anarquista como o antifascismo, no, pero hay que reconocer, y el ejemplo que nos mencionas de Santo Huberto Barbieri nos ayuda a ver eso. Con el criterio que tenemos, el criterio evangélico, muchas veces el mismo anarquismo que tanto ahora me demonizan puede tener elementos del reino. Eso es interesante. Eso es interesante. En otras palabras, hasta mismo ciertas expresiones de este término y de este movimiento demonizado, que es el anarquismo, es compatible con el evangelio. Denis. Solamente quería hacer énfasis en lo que mencionaba de Wesley, cuando dice el mundo es mi parroquia, porque en ese momento en la historia él no tiene una parroquia como tal, ¿no? Él tiene que abrirse a pastorear en todas partes y sabemos cómo se extiende el mensaje. Pero regresando al tema de Jesús y relacionando con este tema de la cultura y también ahora con lo que he mencionado, me venía a la memoria los textos, por ejemplo, de Juan 4, del diálogo de Jesús con la mujer samaritana. Y más aún, el tema de la mujer sirofenicia, en ese diálogo que le pide que ayude a su hija que tiene un demonio. Pero Jesús le da una respuesta que pasa.
luego, finalmente, por el actuar de este él responde a ese pedido. Ambos extranjeros. Perdón, no te escuché. Hubo un ruido, no te escuché. ¿Puede ser otra vez? El último punto, Denis, la última expresión que dijiste. No, le decía que en la segunda, que es el ejemplo de la mujer sirofenicia, ¿Sí? y también la otra, son extranjeras, son mujeres diferentes, con culturas distintas. Y Jesús rompe ese esquema. Quizás por ahí, y relacionado con Wesley también, podríamos hablar de la religión del amor. El amor Muy es el bien. que obra y rompe esas limitaciones que nos deja este tema de la globalización. Por ahí te aporto. Muy bien, gracias, gracias. Ustedes ven, no yo que estoy hablando, estamos haciendo esto juntamente a partir de nuestra propia tradición. O sea, ¿qué globalización? La respuesta ya empieza a presentarse ante nosotros. La globalización, no importa qué nombre tenga, la mundialización, el ecumenismo, hasta mismo el anarquismo, que sea compatible lo que enseñe Jesús, lo que enseñó Jesús, como nos dijo Mercedes, como nos dijo Denis, como nos dijo Marcos, como nos dijo Adriana, como nos dijo Luis, como todos nosotros compartimos, pero que también sigue una tradición y es reafirmado por John Wesley. Cuando habla, gracias Denis por la clarificación histórica, cuando habla de el mundo es mi parroquia, es en sentido, mira, yo no necesito esta limitación. Hoy inclusive utilizamos la palabra paroquial, ¿no? Paroquial tiene hasta un sentido negativo hoy. Esa limitación, no, yo voy a predicar en la calle. Yo utilizaba el ejemplo de que mientras el imperio británico iba a varios países, mira, los anglicanos no fueron allá a la calle, pero siempre hubo un misionero metodista que estuvo ahí a hablar con la gente, con los nativos y con la nueva gente para presentarles justamente qué mensaje, el mensaje del evangelio. Y justamente siguiendo lo que había dicho Jesús en Mateo, que es, vayan a todo el mundo, a todas las naciones, a predicar y a enseñar. Muy bien, creo que descubrimos nuestro criterio, pero déjame, para concluir, solamente traer más un problema. Perdóname, pero podemos ir para casa ahora todo tranquilo y descubrimos los dos criterios que además ya lo sabíamos porque somos cristianos y metodistas. No, déjame complicar un poco la historia. Yo les decía que este mismo metodismo que hablamos, este mismo John Wesley decía, gane el máximo lo que pueden. Yo decía que este mismo metodismo está involucrado en la Coca-Cola. Les decía que el mismo metodismo está involucrado en el sistema capitalista. Nosotros estamos. Que este mismo metodismo, de alguna manera, ahí hace parte del sistema tecnológico de podemos decir, otro ejemplo de globalización, la globalización digital. Creo que María Luisa nos mencionó el punto. Nosotros estamos parte de un movimiento global que podemos hablar con cualquiera acá en el mundo a través de nuestras ordenadoras. La cuestión es, por lo tanto, es que nosotros no somos de afuera del mundo, nosotros no somos de afuera de la globalización, nosotros estamos partes del sistema. Pero eso no nos impide de, aún así, utilizar los dos criterios que hemos defendido y definido, y para entonces, como nos decía el pastor y como nos decía Marcos, utilizarmos e implementarmos una acción. Y al final es la acción educativa que nosotros en nuestras instituciones tengamos posibilidad de implementar, es lo que cuenta. Pero mira lo que yo dije. Yo dije, la acción educativa, no hablé del individuo, hablé de nosotros en nuestras instituciones. Y la institución, en cierto sentido, es parte de un sistema. Es parte de un sistema nacional de educación, es parte de un sistema económico, porque la gente paga sus aranceles y todo eso, es parte de un sistema laboral. O sea, nosotros estamos metidos en esto, gente.
no es que nosotros salimos de la globalización y dice, mira ya, la globalización mala. Perdón por la caricatura otra vez. Pero no, tenemos que hacer, mira, nosotros acá participando de la globalización digital, ¿cómo podemos ser autocríticos de tal manera para que, mismo en el medio de este caos, ahí vuelvo a utilizar lo que nos mencionaba a María Luisa, medio al sufrimiento, en medio a nuestra participación en los sistemas que están oprimiendo y causando problema a la gente, es posible ver la luz, es posible ver esperanza si nos acordamos del norte, de la referencia, que son los principios norteadores que han mencionado acá. En otras palabras, nosotros estamos en el sistema y el mismo sistema, o los sistemas en plural, que nosotros tendríamos que criticar. Para concluir, entonces, pregunto. Mira, hoy lo que tengo que ofrecer son preguntas, no tanto respuestas. La respuesta viene de ustedes. Bueno, ¿qué globalización? ¿Qué criterio? Creo que lo contestamos. Pero ahora, ¿qué acción? Basado en esos dos. Basado, ok, criticamos la globalización a la luz de los criterios que mencionamos, cristianos y metodistas, o mejor dicho, evangélicos, de que nos invitan a seguir al mundo, no quedar enclausurados, sino ir a todo el mundo y enseñar. Pero nosotros estamos adentro de las instituciones que tendríamos que criticar. Y como dijo Luis Cardoso, inclusive la iglesia. La iglesia es un sistema. Entonces la pregunta, ¿qué hacemos? Déjame dar una respuesta provocativa acá, o provocadora. Puede decir, mira, mañana salgamos todos del sistema. Hagamos un despido colectivo porque no queremos participar de eso más. ¿Les parece que es una buena respuesta? ¿Una buena acción? Es inviable. Sí. ¿Cómo podemos hacer una respuesta que es honesta? Mi provocación es un poco cínica, como ustedes ven, ¿no? Pero más allá del cinicismo en el sentido del chiste, no en el sentido filosófico de cinicismo, pero salir de esta posición y tener una honesta a esta cuestión. Nosotros mantenemos nuestro criterio, mantenemos nuestro compromiso, sabemos que tiene que ver con el lenguaje del amor, de la paz, como decía Marcos, inclusive de las acciones de cariño, de solidaridad expresada de manera hasta más personal y corporal. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Salimos del sistema? A ver, Raquel. A mí me ha gustado siempre este tema que tú estás colocando y pocas veces uno tiene oportunidad de decir cosas en una conversación como esta. Pero creo que nosotros como que estamos yendo por un camino como iglesia, lo digo en general, nos hemos ido por el camino errado. Creo que alguien dijo algo sobre, la verdad, en esta globalización, ¿qué pasa con el colonialismo? ¿Cómo fue que llegó el evangelio a través de las colonias? Que también nos aprendimos más bien a no hacer un evangelio del amor, sino de la olla, que no es, yo en este minuto así de emergencia, tal vez una olla soluciona temporalmente una situación. Pero ¿cómo es que la iglesia en general, lo digo ahora una iglesia a través del mundo, no hemos sido capaces de incidir en los sistemas, ¿me entiendes? Como iglesia, ¿cómo no hemos podido tener profetas realmente que incidan en todo lo que sean las políticas económicas que tienen los países? No, tú acabas de preguntar, por ejemplo, salgámonos del sistema. Nosotros acá en Chile llevamos prácticamente 40 años en un sistema neoliberal que para todo el mundo era lo mejor.
15 días antes, una semana antes del estallido social, el presidente dijo que nosotros éramos un oasis. De repente se derrumba todo. Entonces, ¿cómo es que la iglesia no ha sido capaz de incidir en las estructuras más allá del plato de comida? Eso siempre me ha molestado. Y yo no sé si en este momento de la globalización tendremos la oportunidad como iglesia a nivel internacional incidir con una voz profética en esto, a partir de esta provocación que tú nos haces. Es decir, ¿cómo me salgo yo de un sistema en que yo vivo acá a partir de mi dinero plástico, del cartón de crédito? ¿Ya? ¿Cómo salgo? Porque ya estamos tan acostumbrados a vivir a este sistema que difícilmente, quién sabe, la pandemia ahora nos ha tenido obligados a ir confinados en nuestras casas y estamos tratando de comprar estrictamente lo necesario. Estrictamente lo necesario. Yo creo que no hay nadie que haya comprado algo superfluo. ¿Qué vamos a aprender a partir de la pandemia, de esta pandemia globalizada? ¿Cómo salimos de esto? Entonces, esa es mi pregunta y esa es mi indignación, diría yo. Hasta mi indignación y mi preocupación. ¿Cómo es que como iglesia nunca hemos sido capaces de incidir en las estructuras y en las políticas internacionales que hoy día agobian a todo el mundo? No sé si hay respuesta para esto. Gracias por compartir de manera así bastante apasionada y comprometida esta cuestión. Yo sé que en términos de tiempo, Claudia y Gabriela tenemos que ir caminando, ¿no? Tenemos que ir cerrando, sí. Entonces, como ustedes han visto, mi tendencia no es cerrar, sino abrir, pero voy a tener que ir en contra de mis tendencias personales y mi tendencia no es tanto dar respuestas, sino hacer preguntas, pero contradiciendo a mí mismo, me gustaría refletir un poco sobre lo que escuchamos y apuntar hacia una posibilidad. Yo creo que está claro para nosotros que, como ya nos mencionaba Adriana, esta dicotomía de hecho no nos ayuda tanto. Y como algunos de ustedes han mencionado, hay bueno en el malo, hay malo en el bueno, hay grados, hay nuances, hay una serie de cuestiones que nosotros no podemos tener una crítica totalizante de la globalización, pero podemos utilizar nuestro criterio para apuntar acá las cuestiones cuando ellas contradicen a nuestros valores. También hemos visto que mismo adentro de sistemas que muchas veces nos oprimen, encontramos cosas. Muchas veces encontramos una belleza acá, en un puntito acá, encontramos la esperanza ahí. Así que en el medio de la pandemia, con tanta muerte, con tanto sufrimiento, con tanta desempleo, con tanta hambre y con tantos otros elementos negativos que usted ha mencionado hoy, que nosotros vemos, pero que felizmente no participamos, estamos bien en ese sentido, somos parte del sistema. Pero con tanta cosa vemos también iniciativas, acciones más importantes que palabras. Palabras son importantes también, pero más importante, acciones que muestran esperanza, que muestran posibilidades de liberación, que muestran acciones compatibles con el criterio que nosotros definimos como nuestro norte. Eso significa, a mi ver, Raquel, que de hecho no hemos logrado crear un nuevo sistema mundial. Es un problema. No hemos logrado crear una nueva iglesia que esté inmune de todos los problemas que hemos apuntado, que muchas veces hemos experimentado y que vemos, porque la iglesia dialoga con el mundo y por lo tanto dialoga con toda esta realidad y con estos problemas que hemos mencionado. No hemos logrado en nuestras propias instituciones, en nuestras propias escuelas, a tener nuestras instituciones totalmente inmunes, aisladas y con defensas en contra de esos problemas. Pero, aún en medio de todo eso, tenemos ahí momentos de esperanza, tenemos posibilidades de acción y cada uno de nosotros representa esas posibilidades.
nosotros podemos utilizar nuestras instituciones y nuestras pequeñas oportunidades de acción, en nuestras pequeñas y puntuales actividades y funciones, ser esta dimensión de esperanza en medio a la calamidad que experimentamos hoy, especialmente a la luz de la pandemia. Y yo no tengo una pregunta más, tengo ya para concluir, Claudia y Gabriela, y con mis agradecimientos por la oportunidad de estar hablando con ustedes, en dialogando con ustedes. Yo creo que lo que tenemos acá, Raquel, no hemos cambiado el sistema global que estamos criticando, o los sistemas globales que estamos criticando. Pero nosotros somos puntos en varios lugares del mundo, en varios países de Latinoamérica, en varias instituciones, que si nosotros seguimos articulándonos y creando una red, esta red, y Alaime es un ejemplo de eso, esta red indica un potencial, indica una posibilidad de un movimiento más global. En este caso, estamos en Latinoamérica, pero hacia lo global, o mejor dicho, hacia lo mundial, porque aún limitados, juntos tenemos una red. Y eso es lo que me inspira, a pesar del nombre que no me gusta, la oficina global, la asociación internacional, la propuesta mundial y todo eso. Yo creo que nosotros, yo he sido un ejemplo de eso, tenemos condiciones de participar de una red que tiene este impacto porque es compatible con Jesús, seguramente ir a todo el mundo, así como compatible con la visión de John Wesley de que nosotros no estamos limitados a nuestra escuela. A través de esta red nuestra, nosotros actuamos a nivel de América Latina, nosotros actuamos a nivel del mundo, y si logramos tener esta voz, nuestro coro, un poco más fuerte, y oportunidades como esa, la tecnología en medio a crisis, nos ha brindado esta oportunidad, yo creo, Raquel, que podemos tener una voz en contrapunto un poco más audible con toda esta realidad que estamos criticando. Y la buena noticia es que mañana ustedes no tienen que pedir despido, pueden seguir trabajando ahí en sus respectivas funciones porque son luz donde están. Son un ejemplo de aquel que Jesús pidió para que nosotros hiciéramos, y es ir hacia donde estamos, ir más allá de las paredes, ir más allá de los límites y presentar, enseñar este mensaje de esperanza que nosotros compartimos. Espero que esta respuesta sea de ayuda, sea un poco más, como se dice, inspiradora y de esperanza de las preguntas provocativas que he hecho hoy. Muchas gracias por la oportunidad y no sé, Claudia y Gabriela, ¿cómo seguimos? Sí, no, y motivadoras, Amos. Me sacaste de la posibilidad de decir lo que tú estabas diciendo, de agradecer a Dios la presencia de las instituciones como Alignment, GAPSCO, UER, etcétera, que nos permiten pensar y nos permiten hacer. Gracias, Marcos. Bueno, no tenemos mucho tiempo más porque la idea es no extendernos demasiado en el tiempo, pero si alguien quisiera hacer algún comentario muy, muy breve, tenemos posibilidad. Solo decir el método socrático de nuestro filósofo Amós, Dios nos libre de los filósofos. Dos palabras que ojalá nos ayuden. Conexionalismo. Ser conexionales no es solo redes, es rendir cuentas los unos ante los otros de cómo está nuestra alma, ¿no? Y lo que nosotros usamos mucho en nuestro trabajo es local. Una iglesia global y local a la vez, en tensión. Me parece que son dos líneas también que pudiesen ayudar en la conversa. Muy bien, muchas gracias, Edgar.
Amos, queremos agradecerte porque este encuentro fue un ejercicio puramente wesleyano en cuanto pudimos pensar y dejar pensar. Me parece que desde una pedagogía wesleyana hemos construido pensamientos, hemos podido quedarnos con preguntas, que eso es bueno, porque nos seguimos movilizando, y podemos decir que desde la diversidad que está presente en esta tarde, también tenemos mucho en común, y eso no resta en esa diversidad y no unifica desde un mismo patrón, sino que nos permite seguir teniendo las diferencias para buscar algunos criterios comunes, ¿no? Que no cierre pensamientos, sino que abra en acciones, en la línea de lo que Raquel plantea también. Te agradecemos porque cada uno de estos encuentros ha sido diferente, ha sido único, y todos nos fueron trayendo nuevos aires a nuestro pensar. Bueno, y también agradecemos a todos los que están participando, a todos los que nos seguimos encontrando, seguimos pensando juntos, nos seguimos dando fuerza. Y yo le robé a mi pastora en una conversación que tuve en mi escuela una frase que me parece que nos viene bien para cerrar este encuentro, que tiene que ver con esta idea de que aquí estamos, a pesar de todas estas preguntas, de toda esta complicación, atreviéndonos a seguir sembrando esperanza. Y me parece que esta es un poco la idea, que a pesar de esto y con nuestra autocrítica, revisando los conceptos que tenemos sobre la globalización, sobre la mundialización, preguntándonos por los criterios, por nuestra identidad, por las acciones que valen la pena llevar adelante, atreviéndonos a sembrar esperanza, a seguir sembrando esperanza para que este mundo sea mejor, ¿no? Así que vamos a seguir teniendo encuentros, aprovechando estos beneficios, enriqueciéndonos. El encuentro está grabado, pronto lo vamos a compartir a través de la página de Alaime. Así que, bueno, muchas gracias a todos, a todas, y en cuanto tengamos nueva fecha, nos vamos a conectar con algún nuevo tema, alguna nueva posibilidad. Ya saben que si hay sugerencias en el grupo de WhatsApp o a través del mail a Gabriela o a mí, vamos recibiendo ideas, vamos pensando. Muchas gracias a todos por estar acá. Gracias por organizar. Gracias. Claudia, si me permite, Ramiro hace una muy buena sugerencia, me gustaría ese en el chat. Bueno. Las redes sociales son nuestra parroquia, me parece una buena manera de... Sí. Gracias, Ramiro. Sí, muy bien. Yo creo que podemos dar un aplauso a Mos, podemos dar un aplauso a Mos por su participación. Sí. Gracias. Gracias. Muy bien. Gracias. Muchas gracias a todos y seguimos en contacto. Dios les bendiga. Gracias. Y ahora toca algo caliente, que acá hace un frío horrible. Muy bien. Frío, nada más. Besos, Marcos. Chao, chao. Hasta luego. Dios los bendiga. Bendiciones. Oh, muchas gracias por la oportunidad de verle, Claudia. Bendiciones. Bendiciones. Hasta la próxima. Luis. Hasta la próxima. Dios los cuide. Saludos desde México. Bye. Bendiciones, Mercedes. Mercedes. Abrazos. Igualmente a todos. Bye. Dios los cuide mucho. Gracias por el Mariel.